vimos que teníamos una máquina bastante elemental, con la menor cantidad de elementos para poder considerar que estamos dentro del ideal, en el cual tenemos conductores dispuestos en forma circular, con sus ejes todos paralelos, y teníamos un campo magnético. Vamos a ponerle norte, que rota a una velocidad angular omega. Cuando existe velocidad relativa entre el elemento conductor y el campo magnético, las cargas eléctricas, se producía una fuerza en cada carga que resultaba del producto vectorial entre el campo magnético y la velocidad, es decir, es una fuerza que es perpendicular a ambos vectores, y eso hacía que las cargas, por ejemplo, positivas, se acumularan al frente de los alambres y las cargas negativas se acumularan hacia el fondo. Si nosotros conectábamos los alambres en serie, si conectábamos todos los alambres en serie, lo que conseguíamos era que en dos alambres que nosotros no conectemos entre sí y saquemos afuera, lográbamos una tensión, la E, que dependía de la frecuencia angular de rotación, de la intensidad del campo magnético y del radio R y de la longitud L de los conductores. Llegamos a una ecuación en la cual, si nosotros tenemos una espira rectangular que gira alrededor de un eje, que respecto de sus laterales dista una distancia r, y la espira tiene uno de sus lados de longitud L, el área de esta espira, el área 2R por E, cuando llegábamos a esto, lo multiplicamos por el campo magnético, nosotros el valor del flujo. Y cuando trabajábamos con flujo, ocurre que se vuelve representativa de la tensión generada. Trabajar con este concepto de flujo ya no es la que está conformada por los que están orientados en un polo norte o el polo sur, sino por los que resultan perpendiculares. Y el ángulo es de 90 grados. Nosotros vamos a retomar la clase desde ese punto. Tenemos que comprender siempre que cuando nos pasan estas cosas matemáticas, en las que, por ejemplo, nosotros sabemos que la espira que realmente importa, donde se están moviendo las cargas, es la espira que está enfrentada al polo norte del imán. Como el imán tiene también un polo sur, la espira que está diametralmente opuesta, el alambre, perdón, que está diametralmente opuesto, va a tener una separación de cargas con la polaridad opuesta. ¿Por qué? Porque en el alambre de arriba, el campo magnético va desde adentro del rotor hacia afuera, mientras que en la que está abajo, estas líneas de campo dan vuelta y penetran desde afuera hacia adentro del rotor. Si esto gira en sentido antihorario, esto tiene una velocidad en este sentido, esto tiene una velocidad en este otro sentido. Y eso nos permitía concluir que si conectáramos los extremos de estos dos alambres, tendríamos una circulación de corriente en ese sentido.
Cuando nosotros trabajamos con el flujo, en esa fórmula matemática a la que habíamos llegado, el flujo nos obliga a considerar una espira cuyo plano es paralelo al vector del campo magnético. Pero eso sale de una ecuación matemática. Tengamos presente siempre esas cosas, porque las fórmulas matemáticas nos llevan a una representación alternativa que es como si la realidad fuese de esa manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos un punto que tiene una fuerza F1 en esa dirección y una fuerza F2 en esta otra dirección, nosotros desde física 1, ¿qué hacemos? En el paralelogramo, nosotros ponemos la resultante. Si estudiaron física 1 con Csikszentmihalyi, por ejemplo, van a ver que Csikszentmihalyi le hace a las resultantes. Y nos deja perfectamente en claro un concepto. Esa resultante no existe, no está allí. Quienes realmente están son F1 y F2. La resultante es el equivalente de sustituir F1 y F2 por una única fuerza. Para evitar confusiones, en los diagramas de cuerpo libre, Csikszentmihalyi aclara que cada vez que dibuje una resultante, le va a poner este símbolo. Para no confundir y pensar que tenemos tres fuerzas presentes en el dibujo. Pero la aclaración es conceptual y cobra una gran importancia en máquinas, porque nosotros estamos trabajando con vectores, estamos trabajando con resultantes en una máquina que todavía es ideal. Cuando nosotros vayamos incorporando elementos constructivos a la máquina eléctrica, vamos a ver que si bien el efecto global de las resultantes prevalece, componentes de estas fuerzas tienen un efecto que la resultante no tiene. Entonces, tengamos eso en cuenta, y aquí lo podemos ver claramente en un ejemplo. Si nosotros tenemos las espiras, perdón, los alambres, como lo dibujamos en la clase pasada, y nosotros tenemos un campo magnético B que apunta hacia arriba, el alambre que está bajo efecto de ese campo magnético es este y este otro. Pero como se nos metía en una forma, esta área indicada por el campo magnético, era como considerar que en lugar de estar trabajando con estos alambres, estábamos trabajando con este alambre de acá y este otro alambre de acá, que es una espira cuyo plano es el campo magnético. Entonces, nosotros podemos ver la distinción entre esa espira. Entonces, es una concepción abstracta, es una concepción teórica, y la vamos a tomar como válida para poder continuar el desarrollo. Pero tengamos presente que los alambres que están interactuando son los que están enfrentados a los polos. Este principio de máquina rotativa es casi universal, y los distintos tipos de generadores y los distintos tipos de motores aparecen por las formas que tenemos de generar el campo magnético y de conectar las espiras del rotor y las del estator. Pero, por ejemplo, cuando veamos motores asincrónicos, vamos a ver que en ese caso nuevamente volvemos a esta espira que está enfrentada con el campo magnético. Son las mismas ecuaciones, pero allí el efecto en la espira perpendicular al campo no nos va a importar. Vamos a llegar a una ecuación matemática en la que eso no nos va a importar, y nos va a importar esta otra espira. ¿Sí? Si nosotros hacemos un artilugio matemático, podemos cambiar una realidad equivalente, pero lo que está ocurriendo realmente no lo podemos cambiar. Es
un artificio matemático que representa un como si fuese de esa forma. Cuando estudiamos máquinas eléctricas con el Chapman en el libro, se asume que el estudiante conoce de antemano este concepto y no lo aclara. ¿Sí? Entonces van a ver que en algunas máquinas usa una corriente que está dada por el coseno y en otras máquinas usa una corriente que está dada por el seno. Chapman asume que nosotros estamos entendiendo esto. Por eso en algunos casos pueden surgir confusiones. No sé si me expliqué con esta aclaración. Perfecto. Yo, si no me contesta nadie, voy a asumir que estamos en orden. Sí, Epa. Ah, no puse a grabar la clase, perdón, voy a grabar ahora. Recording in progress. También vimos que hay una relación entre la cantidad de polos de una máquina y la velocidad angular de rotación del rotor, que todavía lo vamos a considerar como si se tratara de un imán permanente. Vamos a ir sacando ese imán permanente y vamos a ir incluyendo un electroimán para poder controlar una corriente que genere el campo magnético. De momento consideremos que el rotor está conformado por imanes permanentes. Ustedes ven de manera continua el video, lo voy a volver. Le voy a dar play ahora. ¿Ustedes lo ven de forma continua? sí. Sí, sí. Perfecto. Vamos a tomar estas mecánicas del rotor. Y vamos a ver este alambre cuando los polos magnéticos pasan frente a él y nosotros incluimos, en este caso, un único imán permanente recto. Vamos a tener dos polos. Cuando sustituimos este imán por dos imanes en forma de L, o cuando sustituimos este imán por 4 imanes en forma de B corta. Abajo, yo cuando hacemos esto se va a ver mejor, pero abajo las mecánicas que da el rotor, que las podemos seguir, y cambios de polo de estira. Para una vuelta mecánica, cambiaron los polos 2 veces. Para 2 vueltas, tenemos 4 cambios de polo. Vamos a cambiar el imán y podemos ver que para una vuelta mecánica, esa espira vio pasar 4 polos, y para 2 vueltas mecánicas vio pasar 8 polos. Para 2 vueltas mecánicas, en un imán que está conformado por 4 imanes en forma de B corta, es decir, este es un imán, este es un imán. ¿Qué ventanitas molestas, por favor? Por cada cada vuelta mecánica, nosotros tenemos 4 imanes. Por 2 vueltas mecánicas, 16 cambios de polo. Vamos a poner un gráfico que no sé dónde lo puse.
Este es donde hay una magnitud relativa que nos cuenta la cantidad de veces o cómo varía el paso de lo que nosotros miramos desde ese alambre de referencia. Con línea negra tenemos el paso mecánico, esa línea negra que cruzaba la referencia. Con líneas de color azul vamos a ver los polos norte y los polos sur. Si nosotros graficamos, lo que recibimos la línea de vuelta. Aquí tenemos un imán de dos polos. El giro del árbol copia utilizamos los polos en L, es de acá y un polo. O bien vamos a construir un electroimán para que tenga esa forma. Borrar el tiempo continúa siendo, vamos a llamar la mecánica, sigue, pero al incluir una prima disminuye. Si disminuye el periodo, la frecuencia sobre tau, la frecuencia es la frecuencia de la tensión generada. Y eso también lo explicamos en la clase pasada, que si nosotros necesitamos respetar una frecuencia eléctrica determinada, por ejemplo 50 Hz, y no podemos cambiar la velocidad de rotación, porque esa velocidad de rotación en un generador está dada por el medio impulsor, turbina hidráulica, turbina de gas, motor diésel, turbina de vapor, un generador eólico, un aerogenerador. Esa velocidad la vamos a considerar fija, no la podemos cambiar a voluntad. Para obtener la frecuencia que nosotros necesitamos, tenemos que darnos vuelta con la cantidad de polos. Tenemos que intervenir sobre la cantidad de polos de la máquina. Entonces, una máquina que gira muy rápidamente requerirá una cantidad mínima de polos que no puede ser inferior a 2. No podemos tener menos de 2 polos. Y una máquina que gira muy lentamente va a tener siempre un múltiplo entero de 2 polos. Por supuesto, hay un límite en cuanto a la cantidad de polos y las dimensiones de la máquina. Cuanto más polos necesitemos, mayor espacio vamos a necesitar para alojar los polos. Por lo tanto, la máquina va a ser más grande. O bien, el campo magnético que utilicemos tiene que ser intenso, pero como el campo magnético está dado por la saturación del hierro que utilicemos para construir el circuito magnético, y ese hierro se satura, hay un límite para qué tan intenso pueda ser el campo magnético. Entonces, comenzamos a ver que la frecuencia de la tensión de salida va a depender de la cantidad de polos, de la velocidad de rotación de la máquina, y vimos que la magnitud de la tensión generada depende de la frecuencia y de la intensidad de campo. Así que vamos a necesitar saber cuál es la velocidad mecánica que va a impulsar el eje. Nosotros en máquinas eléctricas lo vamos a tomar como un dato conocido, eso que va a ser para nosotros la velocidad omega. En el Chapman, al impulsor del rotor lo llaman motor primario. Yo prefiero utilizar el término de máquina impulsora para no confundir motor con motor, porque vamos a ver motores más adelante y no quiero que eso preste a confusión.
La máquina impulsora puede ser cualquiera que les comente. Motor, explosión, turbina de gas, turbina de vapor, turbina hidráulica, aspas de un aerogenerador. Eso es lo que nosotros vamos a considerar como máquina impulsora. Eso nos va a dar este dato como entrada y nos va a dar la potencia mecánica, que la vamos a incorporar más adelante, también como dato. Nosotros vamos a tener como dato la frecuencia de la onda que tenemos que generar para un determinado sistema, y por ende con eso nosotros vamos a deducir la cantidad de polos de la máquina. La intensidad de campo, o el flujo magnético, en realidad, nos va a definir qué tan intenso es el campo magnético del rotor y qué tan grande, qué dimensiones geométricas tiene que ser la máquina para poder concatenar todas las líneas de campo. Con eso vamos a ir añadiendo componentes a nuestra máquina. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Vamos a ver. Nosotros lo que vamos a ver en temas vectoriales es, ya no vamos a dibujar los imanes permanentes, vamos a considerar un campo magnético B que provee un elemento, imán permanente o electroimán, de momento no nos importa, solo nos interesa saber que tenemos la magnitud B. La potencia no va a que interviene, sino que forman la espira magnético. La línea de esos representa el plano de la espira, siempre perpendicular al campo magnético. Vimos que en esa espira, debido a la rotación de B, se va a producir una polaridad, una parte de la espira, que es este alambre que está arriba, tendrá una polaridad que consideraremos arbitrariamente positiva, y la que está enfrentado, el alambre que está enfrentado, perdón, tendrá la polaridad opuesta, en este caso negativa. Mientras veía, vemos que simplemente las espiras que se van activando, por las que vamos a considerar que existe una tensión, es siempre una espira cuyo plano es perpendicular al plano del campo magnético. Le di demasiado retardo para que sea visible. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Vamos a trabajar con un rotor de dos polos para no complicarnos, pero esto que vemos para un campo magnético B de dos polos es representativo para X cantidad de campos magnéticos. Si la espira no se mueve, no tenemos campo magnético. Vamos a volver, voy a poner pausa. Si considero un vector E representativo de la tensión generada y veo que esa tensión cambia de alambre a alambre, cambia de espira a espira, conforme
se mueve el campo magnético y siempre es perpendicular, yo puedo sustituir ese diagrama que hice recién por un vector E. Fíjense que, de nuevo, fíjense que E siempre apunta a la espira que tiene polaridad positiva. Ya la dejamos de dibujar. Pero sustituimos. Lo que hicimos fue incluir un vector que llamamos E, que apunta a esta espira, a este alambre que tiene la polaridad positiva. Siempre va a ir 90 grados en adelante respecto del campo magnético. ¿Ustedes pueden ver en forma continua o el video o se les corta? Perfecto. Vamos ahora a considerar lo siguiente. El campo magnético va a continuar girando siempre a la misma velocidad porque depende de la máquina impulsora. El campo eléctrico E va a seguir estando donde está porque representa la rotación de la tensión en función de la rotación del campo magnético. Y hasta ahora estamos trabajando con una máquina completamente ideal, donde el campo magnético siempre es radial, está representado solamente por la línea de acción del vector, continúa siendo la tensión E continúa siendo vectorial, y hasta ahora tenemos el generador en vacío. Esa es la tensión que va a aparecer en los bornes del generador cuando el generador está en vacío. Es un generador ideal, no hemos considerado ningún tipo de pérdida, ningún tipo de inducción, no hemos considerado histéresis, nada, es un generador ideal. Lo que representa E es la tensión que obtendríamos si nosotros conectamos un voltímetro en los bornes del generador. Supongamos que a este generador, tal como está construido en forma ideal, nosotros lo utilizamos para alimentar un pequeño pueblito y de ese generador comienza a salir corriente. Vamos a considerar una corriente I que tiene cierto retraso respecto de la tensión E. Es la única incorporación que vamos a hacer en este momento. Allí está, de color amarillo, el vector de corriente. Lo único que hicimos es conectar un pueblito a un generador y ese pueblito tiene una impedancia tal en conjunto que hace que el generador entregue una corriente que tiene un cierto ángulo que va en retraso de la tensión en los bornes. El generador ya deja de estar en vacío y tiene una carga I en retraso. Podría haberla puesto en adelanto. Lo que vamos a ver es el mismo concepto. De hecho, yo armé este diagrama en base a un libro con el que yo estoy más familiarizado,
y lo voy a cambiar para que coincida con las denominaciones del Chapman, porque están guiándose de ese libro, y voy a utilizar los ángulos y las denominaciones, las siglas que usa el Chapman. Y una vez que haga ese cambio, lo voy a subir para que cuando vean este tema, cuando lo estudien en el Chapman, les coincida perfectamente. ¿Alguna pregunta de lo que está ocurriendo? ¿No? No, profe. Bien. Tenemos el campo magnético que dijimos que no va a cambiar, la tensión que no va a cambiar, es un vector que apunta al alambre que tiene la polaridad positiva, y apareció este corte de magnitud y de ángulo de fase arbitrario que depende del usuario, y que la consideramos permanente en retraso respecto de esto. Vamos a ver qué efecto produce esa corriente en el generador. Fíjense, apareció un campo que se llama BR. ¿Por qué aparece ese campo? Puedo. Fíjense, estas ventanas, qué molestas que son, por favor. El campo magnético se está moviendo en ese sentido. Dijimos, está la tensión de la espira. Esa tensión va a alimentar a una cara que tiene un ángulo fijo. Y por aquí está saliendo saliente al plano del dibujo. Si yo aplico la regla de la mano derecha para saber qué sentido tendría un campo magnético alrededor de esa espira por la que ahora circula corriente, yo coloco el campo magnético en la mano derecha y me dice que el campo magnético tiene este sentido. Fíjense que si yo tengo este vector, en este punto, yo tendría un magnético que gira en esa dirección. El magnético llevará 90 grados de corriente I. Pero ¿dónde se produce? Si es el campo del electroimán o un electroimán, y la tensión E, la tensión produce la corriente I. Esta corriente I produce un campo magnético de rotor. El rotor, si no es construido con un imán permanente, está construido, vamos a tener la serie. Soy muy malo dibujando el vector de corriente en retraso. ¿Cómo se llama el retraso? Porque la corriente que estaría saliendo, si la corriente es saliente, yo aplico la regla de la mano derecha y me dice que las líneas de campo giran en sentido. O sea que mis líneas de campo giran en este sentido. Si mis líneas de campo giran en este sentido, cuando yo me fijo en el vector, ¿cómo sería el campo magnético? Si en el rotor en sentido antihorario, ¿por qué? Un voluntario que explique. Si no me contesta nadie esta pregunta, yo no sé si me entendieron y empiezo de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Esta parte se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Sacamos la espira y la reemplazamos por el vector E. Es un vector que está a 90 grados en adelanto respecto del vector de campo magnético.
¿Hasta aquí continuamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Pusimos una corriente de ángulo arbitrario y tiene un ángulo que va en retraso respecto de E. Hasta acá seguimos bien. Sí. ¿Sí? Esa aparece porque yo enchufé el generador, lo tenía en vacío y conecté una carga al generador. Bien. Vamos a tomar esta posición que está acá y vamos a suponer que yo aquí, como el vector E me apunta en la dirección de polaridad positiva, vamos a hacer que E coincida con una espira. Supongamos que está apuntando a esta espira de acá. Así, no sé si me va a dar para que coincida justo. Pero en esta espira, yo tengo una polaridad positiva. Dibujar. Yo tengo una polaridad positiva. Y va a ingresar por la espira aquí, esa cosa. ¿Sí? Sí. Bien. El campo magnético, esta corriente sí, no como a indicar por dónde sale con un vector, no. Simplemente la ponemos porque es saliente. Si esa es la corriente I y yo aplico la regla de la mano derecha, yo tengo un campo magnético en este sentido. ¿Por qué es así? Porque yo pongo el dedo pulgar en el sentido de la corriente. Bueno, una mano de... Como estos dedos me indican la dirección magnética. Entonces, en esa espira, ahí arriba, es antihorario, por supuesto, como aquí la corriente es entrante, el campo magnético es horario. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Voy a quedar... ¿Recuerdan en transformadores que si nosotros teníamos el núcleo del transformador, que genera combinación, tenían que oponer y en función de eso determinábamos el sentido de la corriente secundaria. ¿Sí? En este caso salió por acá. ¿Recuerdan por qué el flujo 1? No, profe. ¿No? Porque la tensión generada me dice que es suma, es la derivada, pero Lenz me dice que puede poner un menos. ¿Por qué? Porque esta tensión es una propiedad que hace circular una corriente que produce un campo magnético que se opone a la generación de E. Si no fuese así, fíjense lo que ocurre. Si no fuese así, voy a cambiar el color, lo voy a poner en magenta. Si el flujo 2 tuviese el mismo sentido que el flujo 1, fíjense lo que va a ocurrir. Yo, en el primario, conecto el flujo 1. El secundario que va a generar, y ahí sub 2 va a tener este sentido que coincide, va a atravesar. Cuando atraviesa la bolsa en I sub 1, en el sentido de la tensión que circule la corriente I sub 1. Si fuera así, yo enchufo el transformador
lo dejo 3 segundos, 4 segundos para que se establezca el flujo, lo desenchufo y el transformador funciona para siempre sin aporte de energía externa. ¿Se entiende? Porque estaría generando un flujo en el mismo sentido del flujo que le estoy dando. Estaría violando el principio de conservación de la energía. De hecho, nosotros vemos perfectamente que si desenchufamos un transformador, no tenemos tensión en el secundario. La única forma de que eso ocurra es que este flujo no tenga este sentido, sino este otro. Este flujo debe estar oponiéndose al flujo primario. Entonces, esto no debe ser un más, sino que debe menos y debe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo mismo me tiene que pasar a mí en este caso. No tendría por qué ser diferente. Entonces, si en el estator el flujo magnético tiene el sentido antihorario, las líneas de campo, esta corriente que está en el estator, esta corriente del estator, va a provocar un campo magnético, que es este que está acá, y esa va a producir una tensión que va a inducir, tal como ocurre en el transformador, y tal como ocurre en el transformador, ese campo magnético tiene que tener el sentido contrario. Así que las líneas de campo, si yo tengo un rotor que ya no es un imán permanente, sino que estas son las heridas de mi rotor, en estas espiras, vamos a suponer acá enfrente de la corriente I, si el campo magnético en el estator va en el sentido, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo voy a tener y este campo magnético es el rotor. Yo creo que se carga de generador. Cuando circule corriente en el generador, el magnético B sub R. Allí apareció. Ahora tengo el campo magnético B, producido originalmente por el rotor. Este campo magnético se encarga de producir la tensión. Esta tensión se encarga de producir este magnético. Mientras que a las espiras de B sub R está afectando las espiras del rotor. El campo magnético del rotor afecta al estator y el del estator afecta al rotor. Tal como ocurre en un transformador. El campo del primario afecta al secundario y el campo del secundario afecta al primario. De allí no va a aparecer nada nuevo, pero tengo que tener ciertas consideraciones. Ese campo E sub R, fíjense, si el campo B produce una tensión E en el rotor y tengo un campo E sub R en el rotor, también va a producir una tensión E sub R en el rotor que va a estar en adelanto 90 grados. Lo mismo que el rotor le está haciendo al estator, el estator se lo va a hacer al rotor. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Puedes repetir esa
esa parte, profe? ¿Cómo ¿Cómo no? aparece su R? ¿Cómo no? Este campo magnético produce esta tensión, ¿sí? Esta tensión produce la corriente I, que está acá superpuesta. Esa corriente I hace que aparezca B sub R. La rotación de B, la presión y la rotación de E, si eso ocurre en el estator, debido a la variación del campo magnético del rotor, también es esperable que este campo magnético, producto del estator que se ve en el rotor, me provoque una tensión que también esté en adelanto 90 grados respecto del campo magnético. Y aparece, ¿se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Van a girar de esa manera y fíjense que yo tengo ahora dos campos magnéticos presentes. Tengo este y tengo este otro. Es como si tuviese un único campo magnético resultante de ambos. Yo compongo vectorialmente B con B sub R y me da un B neto. Fíjense que, ¿dónde está? Entre este B neto y E, yo ya no tengo 90 grados. No tengo 90 grados. Curiosamente, ocurre que cuando yo voy a medir ahora la tensión del borne del generador, tampoco mido E, ella es más. Y una tensión diferente que la donde sale esta vez. Pero esta, la medida con esa magnitud y ese ángulo, ya no la mido más. No está. Es lógico que no esté, porque yo ya no tengo un único campo magnético como tenía antes. Yo ahora tengo este de neto. Tengo esa resultante. La aparición de este sub R distorsiona las condiciones magnéticas del rotor. Al distorsionarse las condiciones magnéticas del rotor, es lógico que se distorsione la tensión que se induce en el estator. Veamos qué ocurre. Aparece una tensión B que tiene un ángulo alfa respecto del veneto y respecto a la tensión. Veamos cómo cae B. Fíjense, E debería estar interactuando con ¿qué? E vectorial, ¿no? Estos todos son vectores, solamente que yo no les pongo la rayita arriba porque no tengo cómo. Esa tensión vectorial E, ¿con qué? Perdón, no es igual. ¿Con qué piensan que está interactuando?
con la corriente I, ¿verdad? Porque si esta corriente no aparece, E se conserva tal y como está proporcional. ¿Sí? Si I es igual a 0, yo vuelvo a tener E. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo puedo sumar yo una tensión más una corriente? Y solamente por ley de Ohm, yo sé que aquí tengo que multiplicar por una constante de proporcionalidad que va a ser una impedancia, porque es la única forma de sumar una tensión con algo que esté compuesto por corriente. Si está compuesto por una corriente, tiene que estar compuesto de ambos, también sea una tensión. Entonces, yo ya sé que esto existe porque ahora o vi que el generador que todavía es ideal, algún elemento que respondiera a alguna naturaleza resistiva que disipe calor por efecto Joule. No. En la carga está considerado ya acá, ¿sí? Hasta ahora. Pero lo que la carga disipe como efecto Joule viene en el phi ese de la carga y le pertenece la carga. Pero en el generador no tengo nada. Así que esta Z necesariamente debe ser solamente el componente imaginario de una reactancia. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, yo ahora sé que E en vector más J es y una tensión. Aparece en algún lugar una tensión que es V corta. Como yo algo de ello tengo, porque cuando aparece y J, ¿qué significa? De facto, la tensión tiene su ángulo phi, perdón, ¿sí? Esto resulta de resolver esta ecuación vectorial. Entonces yo ya tengo todo, ¿dónde va a ir B? Si aparece B, vamos a volver acá. B va a estar por acá. Respecto del Veneto, depende de la reactancia. Cuando yo sustituyo todos los vectores por su resultante, me queda el campo magnético neto, la corriente I y el voltaje entre los bornes del generador. El voltaje entre los bornes del generador es E más X. ¿Dónde tendría esta reactancia? JX tendría la vectorial, y la tensión que yo tengo en borne.
entender que tendría el efecto de un generador que entrega una que me indica también vectorial un vector de JX. Sí, profe. ¿Sí? Este es el circuito equivalente del sincrónico. Así como tuvimos el circuito equivalente del transformador, que lo vieron con los ingenieros, este es el circuito equivalente del generador sincrónico. Tenemos que hacer un pequeño agregado vectorial, después vamos a ver en términos para placas. De este otro imán permanente, como para tener en cuenta que eso tiene un rotor. Pero como nosotros no vamos a usar un imán permanente, lo que vamos a considerar es la bobina del rotor que produce el magnético, y vamos a incluir la resistencia, porque esa bobina no es perfecta, tiene una caída de tensión, y una resistencia variable. Esa resistencia variable me va a permitir controlar la tensión en Born continuo. Es otro imán que me produce el campo magnético, y este es el equivalente simplificado que tendría que incluir, además de esa X, otra que depende de la masa, que no son perfectas, y también de la resistencia porque no es perfecto. Lo que es que estas dos inductancias se diferencian una de otras. No es fácil medirla por separado, no se puede medir por separado. Entonces, estas dos inductancias que están ahí se agrupan en una sola inductancia. Una sola inductancia. Y es la integrancia sincrónica. Es el combinado del estator. XS es una reactancia que no se debe solamente a que estamos trabajando con un bobinado que tiene autoinducción, sino que incluye una reactancia que aparece cuando circula corriente por el estator. ¿Sí? Si no tengo corriente circulando por el estator, XS desaparece. XS es una medida de la distorsión del campo magnético, y que es lo que me distorsiona B originalmente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Por último, si volvemos para atrás, yo aquí tengo un campo magnético que aparece en el rotor y que genera tensión en el rotor. Va a impulsar una corriente que no está dibujada acá, no se dibuja, ¿qué efecto piensan que tendría mecánicamente? Si en el transformador, sí, ¿Afecta la velocidad del rotor? tiende a frenarlo, sí señor, tiende a frenarlo. Así como en el transformador aparece el flujo secundario que se opone al primario, aquí estamos viendo lo mismo. Pero como nosotros ahora estamos impulsando el rotor con un impulsor
primario que lo hace girar, ese efecto magnético se tiene que traducir en la misma naturaleza de la magnitud inicial, que es ese par motor. O sea que me aparece un par de frenado. ¿Sí? Esta tensión E sub R, que impulsa esa corriente que trata de frenar el motor, se llama fuerza contraelectromotriz. Si yo cortocircuito la forma del generador, de manera que sea infinita, esta tensión contraelectromotriz va a impulsar una corriente y sub R que también va a tender a infinito, que tiende a infinito, que era paradójico, que tiende a oponerse al momento del par motor también infinito. Es decir, que el cortocircuito, que es la situación que mayor corriente va a demandar del generador, el cortocircuito puede llegar a frenar la máquina impulsora. Si yo tengo un generador que estoy impulsando con un motor diésel y pongo en cortocircuito el generador, yo planto el motor. El motor no tiene la potencia suficiente como para abastecer un cortocircuito y el efecto que tiene es un par opositor al par que está entregando el motor alternativo. Es como querer arrancar un auto en quinta, no va a poder, se va a plantar. Ese es el efecto que tiene. Cuando yo tengo el generador en vacío, el eje del generador está livianito. Conforme comienzo a consumir corriente, aparece este efecto y tengo que darle mayor potencia mecánica al eje para poder sostener el movimiento. La demanda eléctrica comienza a convertirse en una demanda mecánica, lo cual es lógico. Yo quiero generar para suministrar corriente, ¿qué tengo que hacer al motor que me está empujando el generador? Darle más combustible. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Yo voy a adaptar este gráfico porque, por ejemplo, en el Chapman, esto aparece como E stat. Aparece como E stat, y esto aparece como B, perdón, voy a dibujar acá, y B sub R aparece como B rot. Coincida con la Chapman para que lo que está en el Chapman coincida, no haya discrepancia respecto de esto que está acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profe. Nos vemos mañana, entonces, si no los distraigo más de la próxima.